Empezamos por el fin, como muchas películas, como muchos libros, como cuando llegamos a una cafetería y nos sentamos con una historia casi concluida. El fin es el principio de lo que ya no se ve. El fueron felices y comieron perdices es el preludio de lo que acabó siendo el paso del tiempo que hizo desteñir al príncipe azul. El fin, en checo, se dice koniec, y koniec es un buen principio para la música. Pues si hay alguien en Asturias, en el mundo, incluso en la Vía Láctea, que no sepa aún de koniec, ¿quién mejor que Chus para decirnos exactamente qué es koniec y qué hacéis? Pues koniec es una banda que nace en Gijón y que hace sobre todo funk, latin funk. Bueno, es una banda que hace sobre todo canciones para bailar, y dentro de ese criterio de hacer canciones para bailar, pues buscan, sobre todo los estilos que más busca son el latin y el funk, aunque bueno, también se deja influenciar por otros sonidos más contemporáneos, como puede ser el house, el disco house, etcétera. ¿Algún referente que nos podéis citar? Todo el funk de los años 70 hasta, pues eso, como bien dijo Chus, las últimas tendencias en música de baile, como puede ser los broken beats o una música más soulful. Sois una banda bastante amplia, porque ahora ni siquiera estáis todos los que sois, aunque sí sois todos los que estáis, eso sí. ¿Cómo va un poco la distribución del grupo? Sitúanos. Bueno, pues Chus es voz y teclista del grupo, Helios lleva los scratch, Carolina cantante y percusión, Manu a la batería, Samuel, que no está en este momento, pues percusión, Carlos guitarra, y también los dos voces también, y yo el bajo. Pues cualquier cosa menos serio son los directos que tenéis, y aquí una de las mayores responsables, que ahora estás sin pelucas, con una ropa como menos setentera. Sí. Bien, voy a formular una pregunta y así será más sencillo. Sí. La respuesta de la gente en vuestros conciertos es absolutamente brutal. Lo dejo en interrogación para que se pueda responder. Brutal. Sí, yo creo que sí, nosotros procuramos cuando estamos arriba dar espectáculo, y hay mucha gente que incluso da más espectáculo que nosotros. ¿Tenéis espontáneos que se suben al escenario? Tenemos espontáneos que se suben al escenario, tenemos también espontáneos que nos tiran bragas, tenemos gente que nos besa la boca y con lengua. Tenemos gente... Bueno, es que si me preguntas, yo soy muy sincera, yo lo respondo. O sea que es un espectáculo que incita a cualquier tipo de perversión. Por lo que me cuentas. El bestialismo no, pero el resto sí. Y la coprofagia, ¿no? Son dos perversiones en las que no nos vemos, identificamos para nada, pero sí en el hipnotismo a través de la música, de la buena música y del baile, simplemente. Esa es nuestra mayor perversión. Él es el que más sabe de esto, como podéis comprender. Como podéis comprobar, Carolina y Helios son los encargados de hundir la imagen del grupo. Pues cuéntamelo, ¿cómo es esto de sacar un disco en Asturias, que es una región quizás un poquito más dificultosa que la capital, por ejemplo? Sí, pues esta vez tuvimos suerte, que es un sello nuevo, llevado por Ser Pereda, que es nuestro productor, y él apostó por el grupo y nos sacó el disco con su sello. Sí, no es bastante difícil. Lloria Discos. ¿Y qué otros problemas se pueden plantear, por ejemplo, de postproducción? Me imagino que aun siendo Asturias una región como es, no habéis tenido ningún tipo de problema. Es a la hora de distribución, más fuera de Asturias, para intentar llegar pues a otros sitios, sobre todo en Madrid y por el sur de España, pues hasta ahora no teníamos la oportunidad. Ahora hace poco tocamos en Madrid y esperamos pues tocar más por esa zona, que hasta ahora tocamos en Asturias y en el País Vasco sobre todo. Pero bueno, de todas maneras yo también quisiera decir que nos está costando mucho llegar hasta aquí, y que aparte de la gracia que tiene todo esto es una gracia muy seria, en el sentido de que nos lo curramos bastante y que ha sido bastante difícil, empezando porque tuvimos que autoproducir el primer CD,
En este segundo, como decía Manu, ya tuvimos la suerte de que una compañía confiara en nosotros, pero además de que de verdad que nos ha costado mucho ganarnos, en primer lugar, el respeto del público y de muchos músicos en Asturias, curiosamente, cuando fuera tenemos muchísima más aceptación. Sí, y es difícil, me gustaría decir también que es muy difícil que en un grupo coincida gente de tantas edades, de tantos sitios distintos, de tantas culturas musicales diferentes y que converjan en un proyecto común. Y yo creo que esa es la gran baza que tiene Konig y el gran atractivo que tiene Konig, aparte de lo bien que nos lo pasamos y que de hecho esa es una de las frases que dice mucho la gente en nuestros conciertos, ¿no? De que nos lo pasamos mejor que la gente, ¿no? Pues en algunos casos seguro que sí. De todas formas, la aceptación fuera sí que es cierta, porque habéis estado, por ejemplo, en los conciertos de Radio 3, que es una cosa que al menos culturalmente tiene un prestigio bastante importante. No todos los grupos que quizá tienen tanta aceptación en Asturias lo pueden decir, por ejemplo, y me imagino que luego la hipoteca que tiene hacer lo que uno realmente quiere es eso, que te cueste un poco empezar. Bueno, tampoco quisiera que hiciéramos aquí una excepción. No somos el único grupo que tiene más eco fuera de Asturias que aquí en Asturias, ¿no? Hay varios y de hecho aquí en Gijón hay ejemplos muy notorios de grupos que incluso están haciendo giras internacionales y que en Asturias no son muy conocidos. Que nos gustaría que todo el mundo viera el último vídeo que hicimos de este segundo CD, que está además editado por José Braña y que bueno, ya se está poniendo en algunos medios y hombre, nos gustaría que también en Teleasturias pues estuviera ahí, que todo el mundo lo viera, ¿no? Es el videoclip que pondremos ahora mismo a continuación. We're all made to feel fine. The party just began and the music playing now. Give it up, everybody. You gotta dance, you gotta do what we gotta do. The floor gotta move now. We gotta turn the floor up and down. And we gotta make everybody shake your body like you never do before. You got two easy ways. Check your body, check your body, check your body. Two is that ways, mama. You don't stop till you got enough. We're not gonna stop till we give it now. Honey, I need a change, breaking my rule. Come on with me, survive it, come to the fun. I know there is explosion, the funky bun. Let's go to move and dance to the world for leading the song. What do you say, me man? I will make that change, and I'm gonna make it fine. Gonna feel it go, gonna make it different. Gotta do as I say. Oh, as it's time. Front of the building, I'll hide the bad and the middle. It's what you are. I am alone, baby. I am alone, yeah, into my world. I need a change, honey. I need a change, breaking my rule. Come on with me, survive it, come to the fun. I know there is explosion, the funky band. Let's go to what do you say, me man? Wanna make that change? Gotta feel ready to go. Gotta make it different. Gonna make it right. As I turn up the car to her by way to go. I said the kids on the street, what it now for them to do? Who am I to the blind? To don't see to their need. I wanna make that change, and I'm gonna make it real. Let me be real good. Gotta make it different. Gonna make it as a lie. The color. You can't stop me. I will win this time. I said turn on the color on my windy call. I said the kid on the street with not enough for them to hear. Who am I to be blind? You can't stop me. Win this time. I'm talking to the man
are so fine when we see you so fine. You know we look so fine when you see you happy. And we got convinced that loving you so be real. Oh, I'm so happy when we see you so happy. Wild Side es una película que cuenta una historia de un triángulo amoroso nada convencional. Los protagonistas son dos homosexuales y un travesti. Los tres juntos conforman una extraña unidad familiar junto con la madre del travesti. Es una película que ha ganado 2 premios en el pasado Festival de Berlín y que tiene un desarrollo lento, pausado. Es una película que trata básicamente sobre la pérdida de prejuicios, la desinhibición sexual y las relaciones en un mundo, una nueva sociedad en la que esos prejuicios ya no tienen ninguna validez. Tabú. Todavía existen muchísimos códigos que parece que no se pueden mencionar en determinadas situaciones. Todavía existe mucho silencio respecto a algunos temas. Enrique Martí, el artista internacional, con Cera nos descontextualiza totalmente el mundo de la pornografía. Cera forma parte de un proyecto que generó el crítico de arte Fernando Castro. Nos invitó a 4 artistas a hacer cada uno una película pornográfica. A los 4 nos interesaba el tema, nos aceptamos inmediatamente. Primeramente había incluso un productor de cine pornográfico involucrado en el proyecto, aunque ahora ha habido una cierta desvinculación. Yo lo que he querido es saltarme las normas del género. Hablar no de una cierta celebración a la vida, ¿no?, como puede ser el género pornográfico, en el que todos los hombres son prácticamente superhombres y las mujeres son unas contorsionistas tremendas. Yo lo que he pretendido es hablar de una insatisfacción y de una persona que tiene encima unas cargas muy fuertes y que realmente es así, porque yo siempre trabajo con gente que existe y que no cojo actores para desempeñar papeles. Cada persona con la que yo trabajo, sea en vídeo, en pintura, en escultura, en lo que sea, son ellos mismos. A mí me dicen a veces que bien actúa tu madre, ¿no? Es que yo digo, bueno, pero es que mi madre está actuando de sí misma, entonces claro que actúa bien. ¿Por qué Cera? Bueno, Cera a mí me parece... La cera a mí me parece algo de un cierto color, de una cierta textura, algo blando, algo que se derrite, algo sinuoso.
pero a la vez algo duro cuando se enfría, algo pálido, algo que puede dejar de estar caliente. Y si ves el vídeo te das cuenta de que hay muchos planos en los que hay una cierta flacidez. Hay gente que piensa, no, es que harán algo con cera. No, esto de echarse la cera por encima y tal, pero no aparece nada de eso en absoluto. Es una situación mental y también corporal, ¿no? Los propios cuerpos que he elegido no son atléticos, ni mucho menos, ¿no? Son probablemente los cuerpos menos atléticos del mundo. Cuando lo ves te das cuenta de que no es tan porno porque, bueno, esa flacidez de la que hablábamos, física y mental, impide en realidad que haya... Yo veo una relación totalmente insatisfecha. De hecho, ella no se mueve, ella está inconsciente o está muerta o lo que sea, ¿no? Está abierto a muchas interpretaciones, incluso tiene el cuerpo totalmente lacerado, ¿no? Por una especie de llagas que indican o que hacen pensar muchas cosas. Pero ella respira y se mueve en algunos momentos. Es algo que no he intentado ocultar tampoco. Y ella desempeña un papel totalmente pasivo, absolutamente pasivo, y él sería un papel activo, pero que al final demostramos que en realidad el que se está poniendo el que yo creo que se está autohumillando es él, por la situación absurda en la que se está poniendo y por ese fracaso absoluto a la hora de jugar con ella como si fuera una muñeca hinchable, que es lo que pretende. Cuando uno ofrece una obra al público, depende del tipo de obra, ya estás jugando con un tipo de público u otro. Evidentemente Walt Disney está jugando al público más amplio posible, jugando con una serie de trucos lacrimógenos, etcétera. Pretendo captar el público que el público voluntariamente acepte o no acepte entrar en ese juego. Este vídeo ha estado expuesto en bastantes sitios del mundo y bueno, ha habido reacciones de todo tipo. Pero el otro día en una conferencia puse un trozo de este vídeo y se levantaron 10 personas instantáneamente y se fueron. Pero las demás se quedaron. Pues bueno, yo creo que hay muy buenos artistas, muy buenos, los hay no tan buenos, regulares, y pues creo que como en todas partes, exactamente igual. No sé, yo tampoco me planteo el arte con nacionalidades, a no ser que concretamente dentro de la obra de un artista X, de un país X, hay unas referencias muy claras a su propio país. Entonces sí, estaría más centrado dentro de su entorno. Pero no suelo pensar, este artista es italiano, este es español, este es americano, este es inglés. Primero veo su obra y después igual me lo empiezo a plantear, pero es un interrogante que surge mucho después. El mayor riesgo que corre cualquier obra contemporánea, que no es un riesgo, es muy entre comillas, es convertirse en clásico, que está abocado a eso. Caravaggio era un tipo incomprendido por la gente, pero era muy apreciado por los intelectuales, por el clero, que en ese momento eran los intelectuales también, por la nobleza, etcétera, digamos por los críticos del momento. Y el tiempo es el que va colocando todo y lo va convirtiendo todo en clásico, y en lo que está detrás, en el fondo de lo que ocurre después.
about this gal. You were talking so much about this gal, I didn't know what's gonna happen. What you gotta do with the number of this guy? This baby got him crazy this time around. I just didn't know why you wanna deal before this gal. You gotta forget about the gal. What you gotta do with that number? Yeah, baby, you got my taste. I gotta tell you all what is happening all around this town. I got a brother right here who's got him crazy about this number. I just tell you what we gotta do. He's been looking for that baby's number for so long, and he ain't got it, and he would've got crazy. Ha 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 ha, baby girl, ha 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 ha, baby girl. I gotta tell you something. Come on. Ha 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 ha, ho 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 ho. Please, I could you know the name of the girl? I can get the be free. Please, I could you know the name of my dream? I can get the be sleep. She's the girl, I know that. She's the girl, I got to watch now. Please, I could you know your telephone? If I had the number, muchacha. Ha 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 ha, baby girl. Ha 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 ha, baby girl. I gotta tell you something. Come on. Ha 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 ha, ho 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 ho. Please, I could you know the name of the girl? I can get the be free. Please, I could you know the name of my dream? I can get the be sleep. She's the girl, I know that. She's the girl, I got to watch now. Please, I could you know the telephone? If I had the number, call crazy for. If I had the number, please, I want the telephone. If I had the number, only need a little thing. If I had the number, all you say is the game. She's the girl, I know that. She's the girl, I got to watch. Please, I could you know your telephone? If I had the number, call crazy for. If I had the number, please, I want the telephone. If I had the number, all you need a little thing. If I had the number, call you sing it, please the name. If I had the number, call it crazy for. If I had the number, please, I want the telephone. If I had the number, all you need a little thing. If I had the number, call you sing it, please the name. If I had the number, 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 if I had the number. Cuando se empieza por el final parece inverosímil poder escribir The End sobre la pantalla, pero en estos días de cine en los que la magia se cuela en la imagen, todo puede ser posible.